Hola, ¿cómo están? Bueno, acá les vamos a desarrollar la clase de color que preparamos para hoy. Van a ver que tienen dos materiales, uno que está producido por Carlos y este que está producido por mí. Cada uno tiene su propia lógica para poder dar la actividad. Igualmente los dos son válidos para poder estudiar y guiarse o tenerlo como material de guía. Hoy lo que vamos a dar es la teoría del color. El primer concepto que hay que entender es qué entendemos por color. Y no es algo que tiene que ver con la sustancia, como podemos verlo en morfología. Acá la teoría del color es un desarrollo físico-matemático que plantea una suerte de matematización de las ondas electromagnéticas, que es cómo se generan los estímulos psicoópticos que dan a entender el color. Para entender un poquito más, nos vamos a basar en la teoría de Maxwell, pero vamos a trabajar con otros conceptos que retoma Maxwell, como por los de Thomas Young o los de Newton, que nos sirven para poder comprender cómo es esto de la física del color. Y a su vez, la teoría del color, que es la que tenemos que ver. Lo primero que hay que entender es que el color son ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas viajan a través del espacio y se pueden plantear en un esquema, que es el que ustedes están viendo, donde tienen un rango visible y un rango que no es visible. Ahí están las ondas de radio, las ondas microondas, el infrarrojo, el ultravioleta, varios aspectos de la luz que básicamente nosotros vamos a situarnos en un rango que es el rango visible. Los otros que son invisibles, que son ondas electromagnéticas más amplias, no vamos a utilizar para la teoría del color. ¿Qué es lo que vamos a utilizar como basamiento para la clase de hoy? Es el triángulo de Maxwell, donde tienen un baricentro, que generalmente es el color luz. Y el trabajo que genera Maxwell es descomposición de la luz. Hay que entender acá que las dos síntesis que vamos a ir viendo son en esencia luz. Y que lo que primero vamos a ver es la teoría de la física y luego vamos a ver la aplicación de esta teoría a la práctica profesional o al desarrollo gráfico, que es el que a nosotros más nos interesa. Pero para poder generar a los usos, llegar a los usos o las aplicaciones, necesitamos conocer un poquito cómo es esto del color. Si ustedes pueden ver, el triángulo tiene los colores en sus vértices, donde van la punta mayor, la parte donde está el verde, es el color primario. Verde, rojo y azul son los colores primarios de la síntesis aditiva. Y luego los otros son derivaciones de esos tres primeros colores. Estos tres primeros colores son los que utiliza Maxwell y que se desprenden de la luz. Surge del rango visible, toma parámetros dentro del rango visible y en función de esos parámetros genera esta relación tripartita. Lo primero que vamos a ver es la síntesis aditiva. Los colores primarios de la síntesis aditiva es, como ya dije, verde, rojo y azul. Como se dice en inglés, red, blue, green. ¿Sí? Entonces, RGB generalmente son las siglas de los colores primarios de la síntesis aditiva. Luego vamos a tener colores secundarios, como el amarillo, el magenta y el cian, ya vamos a explicar cómo surgen, y la resultante de estos tres colores es el color blanco, que es la luz. Los colores primarios y secundarios de la síntesis aditiva se generan por superposición de ellos mismos. Por ejemplo, si superponemos el color primario azul con el color primario verde, tenemos un color secundario que es el cian. Si superponemos otro parche de luz azul con otro rojo, tenemos otro color secundario que es el magenta. Y el verde con el rojo tenemos el amarillo. Fíjense que les ponemos cian, magenta, y amarillo le ponemos la I de yellow. ¿Sí?
para después llegar a la resultante, que sería, digamos, la aplicación de estas teorías. Entonces, los objetos se generan, tienen su color en función de la absorción o la refracción de las ondas electromagnéticas. Entonces van a ver que los colores secundarios generalmente absorben una porción de onda electromagnética y rechazan otra porción. Lo que rechazan es lo que nosotros después percibimos. En el primer caso, el cian absorbe el componente rojo y refracta el componente azul y verde. Y así sucesivamente con los otros tres casos. Absorbe el verde, uno de los componentes, y rechaza los otros dos. Entonces, si nosotros vemos que el magenta, por ejemplo, está formulado en función de la sumatoria de los dos colores primarios, rojo y azul, el color complementario sería el verde del magenta. El color complementario del color amarillo sería el color azul, y el color complementario del cian sería el rojo. Si volvemos al triángulo, van a ver que el complementario es opuesto en los vértices. Por ejemplo, el azul es opuesto al amarillo, el cian es opuesto al rojo, y el magenta es opuesto al verde. ¿Sí? Que serían sus complementarios. De esta manera, podemos entender que la síntesis aditiva, que es luz, adiciona luz para generar el blanco. Si sumamos los tres componentes, verde, rojo y azul, la sumatoria de esos tres nos va a dar por resultante la luz. Por eso se llama aditivo, adiciona luz. En el caso de la síntesis sustractiva, el caso es inverso. Aquí lo que vamos a hacer es, al componente luz, restarle. Si aplicamos magenta, sumamos al amarillo y sumamos al cian, lo que hacemos es ir restando luz y tenemos la ausencia de sensación luminosa o de luz. Acá todavía no es negro, no es una tinta negra, porque todavía no es la aplicación de la metodología o de la síntesis a la práctica o el desarrollo del diseño. Todavía estamos en la teoría física del color, y por lo cual los colores primarios de la síntesis sustractiva siguen siendo porciones de luz. Por ejemplo, el color primario de la síntesis sustractiva sería el cian, el amarillo y el magenta. Los colores secundarios serían el verde, el rojo y el azul. Sería la versión inversa a la anterior. Por lo cual, si nosotros generamos, sumamos un color cian, un primario de la síntesis sustractiva, a otro color primario de la síntesis sustractiva, como es el magenta, tenemos un color secundario que sería el azul. El rojo y el magenta y el amarillo me dan como resultante el rojo. El cian más el amarillo me da resultante el verde. Los colores secundarios se dan por adición de los colores primarios. Al igual que en el caso aditivo, los objetos absorben y rechazan onda electromagnética. Por lo cual, aquí el azul va a absorber dos porciones de luz y va a rechazar una porción de luz, que es la que vamos a ver. ¿Sí? Van a absorber el rojo y el verde, y va a rechazar el azul, por eso lo vemos azul. Ahora, el azul es el complementario de la superposición entre el rojo y el verde. ¿Cuál es? Es el amarillo. Volvemos a la oposición. El amarillo es opuesto al azul, es el color complementario. ¿Por qué? Porque absorben estas dos ondas electromagnéticas, el verde y el rojo, que formando los dos genera el amarillo. Si superponemos verde más rojo, generamos amarillo. Entonces el complementario del azul es el amarillo, el complementario del cian es el rojo, y el complementario del magenta es el verde.
lo mismo, pero invertido. Aquí tenemos ambas síntesis. Uno adiciona luz y otro sustrae luz. El soporte que adiciona luz va a reflejar todo el espectro luminoso, o sea, las tres componentes lumínicas. El blanco va a reflectar blanco y el negro va a absorber toda la onda electromagnética, por eso se llama ausencia de sensación luminosa. Aquí llegamos a los usos. Aquí sí hacemos la transposición de la teoría física, matemática, a los usos comunes en la gráfica. Entonces tenemos, para los colores primarios y síntesis aditiva, tenemos los colores RGB. Generalmente se utilizan para colores de pantalla, desarrollo de sitios web, trabajos con audiovisuales, etcétera, etcétera. Esos son la gama de colorimetría que van a utilizar, que es luz. Por eso utilizamos componentes donde hay pantallas. La cuatricromía o citocromía sería la aplicación de la síntesis sustractiva. Por lo cual, aquí lo que vamos a hacer es la superposición de los tres colores, deberían dar la ausencia de sensación luminosa. La aplicación tiene una deficiencia que es la incapacidad, vamos a llamarlo así, de las tintas de poder generar la superposición perfecta de estas tintas. Deberían generar el negro. Como los matices no son luz, son pigmentos, hay un error que se llama error de matiz, que es que las tintas no pueden llegar a los valores absolutos que maneja la luz. Por lo cual el sistema se genera en función de una adición de una cuarta tinta. En este caso va a ser el negro, que no le vamos a llamar black para que no se confunda con el color primario, blue. Entonces le ponemos K, que viene de clave, básicamente. Esta cuarta tinta se adiciona en función de las otras tres. Hay dos protocolos de inserción. Uno es UCR, como la Unión Cívica Radical, y el otro es el GCR. Uno se llama Undercolor Removal, que es eliminación del color subyacente, que sustituye una porción de tinta negra en función del porcentaje igual de las otras tres tintas. ¿Sí? El GCR, que se llama Gray Color Replacement, sustitución del componente gris, es un poco más compleja. En realidad aquí la tinta se va a adicionar en función de un porcentaje de estas tres tintas, pero generando una relación recíproca con las mismas. Por lo cual se generan una especie de curvas donde tenemos diferentes formas de adicionar el negro. Puede ser fuerte, o puede ser media, o puede ser suave. El suave es la adición donde utiliza menos porcentaje de tinta negra. La fuerte es de donde más tinta negra se utiliza. Si utilizamos más tinta negra, el porcentaje de sustitución de las otras tres tintas es menor. Cuando utilizamos menos cantidad de tinta negra, el porcentaje de sustitución es mayor de las otras tres tintas. Así, explicado a grosso modo, es cómo funciona la adición de la cuarta tinta. Esto lo pueden ver también en el programa de Photoshop, donde estos protocolos son los que utilizamos cuando hacemos el traspaso de un modelo de color a otro en función de su rango colorimétrico. Aquí, estas son las dos formas que utiliza el Photoshop para generar la sustitución de la cuarta tinta. ¿Para qué se utiliza cada una? Bueno, el UCR generalmente se utiliza con soportes muy porosos, donde nosotros necesitamos poca cantidad de tinta en el soporte para poder aliviar la ganancia de punto. En el segundo, el GCR, es el que se utiliza más para cuando se hace fotografía o color, full color,
cuando hay más cantidad de tinta, pero el soporte es menos permeable, o sea que es con sus caras plastificadas, no absorbe tanta humedad, entonces la carga de tinta puede ser mayor. Acá están las curvas, que generalmente así se muestran en el Photoshop, cuando yo selecciono las curvas en función. Aquí tenemos el tipo de tinta, la ganancia de punto que se le determina de acuerdo al soporte, y a su vez la carga o la generación de carga del cuarto valor. Fíjense, aquí la curva puede representar cómo cuando es menor la cantidad de tinta, es mayor o va en crecimiento las otras tres tintas. A diferencia de esta que es más plana que la otra, esta es más gradual. Bien, es interesante poder pensar que nosotros cuando diseñamos ya no tenemos que pensar en el color como un nombre, ¿sí? Decimos, utilizamos el rojo, utilizamos el azul, utilizamos el verde, sino que hay muchas gamas y hay que entender cuando trabajamos más que nada en gráfica de que esos colores tienen que ser representados por tintas. Entonces, cuanto más utilicemos tinta, más complejo va a ser el trabajo de impresión. Si nosotros queremos plantear un rojo, podemos trabajarlo directamente con dos tintas, con la del cian, perdón, con la del magenta y con la del amarillo. Si queremos trabajar el azul, podemos generar el reflex blue utilizando solamente dos tintas, 100 de cian y 100 de magenta. Después, la cantidad de negro que le adicionemos va a oscurecer o no el color. Entonces, ahí hay que tener cuidado a la hora de generar un color. Muchas veces cuando se trabajan colores emblemáticos, por ejemplo, de alguna marca, tratar de que la cantidad de componentes colorismétricos sea la menor, para poder evitar problemáticas a la hora de impresión, o a veces para poder reducir costos. Color Hex. Bien, este es el color que se utiliza básicamente para el desarrollo de páginas web. Se basa en el sistema hexagesimal, que utiliza los 10 valores numéricos y adiciona valores alfanuméricos, alfabéticos. Entonces sería una combinación de componentes alfanuméricos. Utiliza la A hasta la F, siendo la F la mayor carga de luminosidad del color. Entonces, la estructuración que se genera en los colores se basa mucho en los colores luz, ya que el diseño web es pantalla. Entonces trabajan con los tres colores primarios de la síntesis aditiva. Esta es otra forma de aplicación del color, ¿no? Utilizamos el RGB para utilizar las coordenadas. Y utilizamos una suerte de 2 dígitos para poder representar cada gama de estos colores. La superposición de estas gamas de colores forman los diferentes colores que pueden ser utilizados. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo el color RGB primario se pasa a un color con Hertz, utilizando la nomenclatura alfanumérica. Aquí tenemos un cuadro donde se puede apreciar básicamente la gradiente en función de dos componentes. Bueno, acá hay un problema, pero en realidad entre el rojo y el azul se genera en función de los porcentajes del 0 al 99 y utilizando las letras de la A a la F, siendo el porcentaje 255 el mayor valor de luminosidad que se puede obtener. Sabemos que los colores RGB en los programas de edición utilizan los 255, que sería el mayor rango de luminosidad. Colores Pantones. Aquí esto no es un sistema de color, sino es un sistema de comunicación del color. El Pantone es muy utilizado en nuestra gráfica, en nuestra industria gráfica, para poder comunicar qué tipos de colores. En realidad, Pantone es un catálogo de tintas, lo cual se ha hecho muy famoso y se utiliza como patrón para poder comunicar el color. Podemos elegir un color específico
dentro de esta cartilla y comunicarlo. Si queremos utilizar un rojo, podemos buscar una gama de color rojo, seleccionar un color rojo específico, y eso se genera como una tinta específica, ¿sí? Sin entrar en un proceso de conformación del color, que es lo que veíamos antes con los 4 valores colorimétricos, que es el cian, el magenta, el amarillo y el negro. Entonces utilizamos quizás un color especial para generar una impresión. Por ejemplo, si queremos imprimir a 2 tintas, podemos utilizar un color rojo y un color azul. Ponemos el coeficiente, el valor de este color y lo comunicamos al taller. Muchas veces también se conforman estos colores. Tienen una nomenclatura, pero también tienen una conformación. Ahí les muestro un pedacito de cómo sería la cartilla de color Pantone, su nomenclatura y su conformación colorimétrica, ¿sí? Ya sea en los valores de cian, magenta, amarillo y negro. Bien, ¿cómo se utilizan estas paletas? Todos los software que ya utilizamos hoy para la edición en diseño tienen plantillas donde están cargados los colores Pantone, donde nosotros podemos elegir, generar el diseño, y una vez que nosotros lo mandamos a generar los originales para preprensa, esos colores se activan y son comunicados al taller para que esa tinta sea conformada o generada. ¿Sí? Si vamos a utilizar un rojo, en el taller lo que van a hacer es conformarla o comprar una lata de ese color. Se puede hacer las dos maneras. Conformarla como es, se genera ese color a través de unos colores base, como si fuera CMYK, pero serían otros. Son otros: blanco, negro, rojo, RGB Blue, Rubin in Red, bueno, Rubin in Red. Son varios colores que utilizan como base, mezclan porcentajes de esas bases para generar el color, ¿sí? Eso es una versión más económica que la lata. Bueno, aquí estaríamos terminando. Esto sería como un breve desarrollo de lo que sería la teoría del color, pero estaría bueno que puedan sacarse las dudas leyendo los materiales que tienen para consultar. Muchas gracias.